¿Qué tal, familia de Dios? El testimonio que somos está creciendo, está afirmándose y por supuesto que tiene que ser puesto a prueba, porque dos cosas suceden. La prueba no es para ver si tú pasas o repruebas, es para que tú compruebes que tienes un Padre fiel y quién eres para Él. Y eso te arraiga en amor y en fe y en toda la naturaleza divina. Y segundo, la manifestación de Dios en nuestras vidas le habla a las personas con las que estamos tratando y Dios tiene ahí propósitos siempre de amor y de deshacer las obras del diablo, ¿no? Entonces vamos a continuar gozándonos en cómo avanza el trabajo de Dios en cada una de nuestras vidas y cómo se manifiestan las obras que Dios tiene preparadas para que vivamos y en ellas vivamos su gloria, ¿no? Que es lo que Él anhela, que cada uno de sus hijos experimente lo que Jesús es como hijo, que tú lo puedas vivir aquí en la tierra y veas cumplido el propósito de Dios en ti y en las personas con las que interactúas, no importa que éstas se porten muy mal en ocasiones, ¿no? Demos gracias, amada familia, por lo que hoy vamos a recibir de nuestro Padre. Nos acercamos una vez más como hijos a tu mesa para ser nutridos por ti, Padre. Estamos aprendiendo a creerte, estamos aprendiendo a permanecer en tu pacto, recibiendo, descansando, comprobándote fiel en todas las cosas. Gracias por lo que hoy vas a hablar a cada uno de nuestros corazones y porque la expectativa en nuestro corazón de lo que tienes preparado está creciendo, nuestro enfoque está aclarándose en que no importa cuál sea la circunstancia, tú tienes promesas que cumplir en nuestras vidas y estás ocupado juntamente con Jesús y el Espíritu Santo para cumplirlas en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos directo hoy a continuar siendo habilitados, ¿no? Porque esto es lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas y nos toca a nosotros permitírselo. Jesús nos ha sido dado en maneras en que nadie imaginó, porque lo que Él vino a hacer en la tierra cumple una etapa, una parte de la salvación que es redimirnos y muchísimas cosas que van involucradas con su trabajo y su presencia aquí en la tierra. Pero partamos hoy de cuando Él dice, les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Lo cual sonó increíble, ¿no? O sea, ¿cómo crees? No hay nadie como tú, no hay nadie que nos hable palabras de vida eterna y ahora ya te vas. y nos cuenta el Espíritu Santo que se llenaron de tristeza. Y entonces Jesús empieza a declarar y con lo que hemos estado recibiendo, por favor, ten presente que cada vez que Dios declara, la voz es Jesús, Él es el verbo, pero esos son compromisos, palabras que no caerán por tierra, jamás, sino que van a cumplirse, porque Dios no habla fuera de su compromiso de cumplir lo que dice. Entonces, Dios no habla baratamente, nunca puede decir, no quise decir, no, Él quiere decir. Cuando Él lo habla intencionadamente para establecer algo, para comprometerse a cumplirlo y luego viene su fidelidad. Por eso es que nuestra vida es por fe, porque fe es la virtud divina que nos conecta con el fiel, ¿sí? Dios es fiel por naturaleza, lo cual quiere decir Él nunca puede fallar en cumplir lo que promete. Pero tú y yo necesitamos un conector en nosotros que nos dé la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Entonces te das cuenta, esta es la fe y la fe nos es dada. Ahora, hoy vamos a conocer a Jesús en la función
de ser autor y consumador de fe en tu vida. ¿Sí? Esto es tan fundamental para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Recuerda que la palabra ser habla de una vivencia permanente, de lo que somos, no nada más de un nombramiento. No es como yo me llamo fulano de tal, eso no te dice nada, pero si yo te digo soy hijo de Dios, entonces estoy hablando de poder vivir eso. ¿Y cómo sucede esa habilitación para poder vivir? Pues sucede porque Dios ha planeado todo y preparado, dispuesto todo para que tú y yo seamos habilitados en vivirle a Él en nosotros. Pero ¿qué me conecta a la realidad divina? ¿Qué hace que yo o tú podamos funcionar en la naturaleza divina? Fe. Sin fe es como apagar el switch. ¿Te das cuenta? Ahora, la esencia de todo es amor. Y por eso se nos dice en la Escritura que la fe obra por el amor. Ese es el sustento de la fe. Pero sin fe, nada sucede. Y por eso Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, hoy vamos a ocuparnos de permitirle a Dios presentarnos a Jesús en su oficio de autor y consumador de fe en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Durante su estancia en la tierra, tú ves a Jesús interactuar con los discípulos y en múltiples ocasiones decirles hombres de qué? De poca fe. ¿Sí? Ahora, hay que entender, tener presente que toda esa etapa los discípulos la tuvieron que vivir en una relación dispar con Jesús, Él divino, ellos humanos. ¿Sí? Entonces no había cómo darles, no tenían en ellos la naturaleza que se conecta con Dios. Y por lo tanto era una relación externa de impotencia contra la potencia. ¿Te das cuenta? Y siempre caminando, evidenciando lo que había en sus corazones. Ahora, tú y yo no podemos aceptarnos en esa condición, porque esto es uno de los grandes engaños que el enemigo opera en la vida de los hijos. Mira a Pedro, mira a fulano, mira a sutano, mira a David, mira, darte justificaciones para que te aceptes desprovisto e incapaz. No. Una vez que Pedro renació, ya no era el cobarde que negó a Jesús. ¿Te das cuenta? Etcétera, etcétera. Entonces tú y yo tenemos que partir del hecho de que hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre. O sea, la palabra está comprometida y por eso estuvimos viendo a Jesús en la función profética, entregarme el compromiso de Dios. Pero ese compromiso, si yo lo recibo y no tengo cómo creerle, ¿sí? No tengo cómo conectarme a su fidelidad, pues no funciona, porque cuando la fe está operando, Dios puede cumplir. Y cuando la fe no está operando, Dios no puede cumplir. Mira lo que ocurrió con Jesús aquí en la tierra. Él regresó a visitar el lugar donde había crecido. Y la gente allí había oído que él, a donde iba, cientos y no miles de gente eran sanados y los milagros y todo eso. Pero llega allí y para esa gente, él no es especial, él es el hijo del carpintero. Él es el hijo de María. Y nos cuenta el Espíritu Santo y dice, y no pudo, esto es muy importante, y no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Eso no fue un evento esporádico o algo, bueno, es que sucedió una vez, no, es que así funcionan las cosas con Dios. Tomemos al pueblo de Israel. Dios lo saca de Egipto con mano poderosa porque hubo un hombre que le creía, Moisés. ¿Sí? Y esa persona creyéndole permitió que Dios cumpliera.
Pero el pueblo no quiso creerle a Dios, aunque estaban viviendo el milagro diario, ¿no? Imagínate que tú con 2 millones de gente aproximadamente estén viviendo en el desierto por años, desierto, y todos los días se te entrega el alimento. Y durante el día se levanta un enorme paraguas o una enorme sombra creada por nubes a donde tú caminas. Y en la noche se enciende una columna de fuego, porque en el día el calor en el desierto es extremo y en la noche el frío es extremo. Entonces, hoy climatizamos edificios, ¿no? Los carros, pero cuesta mucha lana pagar por esa climatización. Imagínate lo que Dios estaba haciendo por 40 años. Y con toda esa evidencia, ellos nunca le creyeron a Dios. Nunca se aceptaron siendo los beneficiarios del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en Hebreos, Dios nos dice cuál fue el problema de ellos. Dice que ellos oyeron la buena nueva, igual que nosotros, pero no les sirvió de nada a causa de la incredulidad de sus corazones. Ahora, ojo, nadie se engañe, ¿sí? La naturaleza humana es incrédula, porque, y también absurda, ¿no? Porque, por ejemplo, a muchos nos gusta criticar a Tomás el incrédulo, pero permítele al Espíritu Santo llevarte por todos los eventos que ocurrieron en los discípulos, en su estado humano, durante la crucifixión, el sepulcro y la resurrección de Jesús, y vas a ver allí que recibieron la buena nueva de que Jesús había resucitado y no creyeron, ¿sí? Es algo humano, ninguno de ellos. Tanto así que cuando Jesús se hace presente, quieren salir corriendo espantados porque era un fantasma, no era Jesús. Hasta que Él les dice, a ver, soy yo, denme algo de comer. Y come con ellos y entonces, sí eres. O sea, para llegar al punto, en el proceso de tu habilitación y la mía, Dios tiene que traernos a comprender y a comprobar que a menos que estemos operando en la fe que Él produce en nosotros, no tenemos cómo creerle, ¿sí? Algunos de nosotros tenemos que vivir el proceso de que Dios destruya ese concepto. No, yo sí le creo, yo sí creo, yo soy muy creyente, hasta que es puesto a prueba y luego ¿qué te pasa? Entonces, la manera de Dios es proveernos, Él en nosotros. Y por eso llegamos aquí hoy a conocer a Jesús en la función de autor y consumador de la operación divina de fe en tu espíritu. Eso está en Hebreos, el capítulo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, fe es el elemento divino que hace que todo lo divino en ti funcione y su ausencia o carencia, voy a explicar eso, impide que lo divino en ti se cumpla y funcione. Y antes de hablar ya de lleno de la función de Jesús aquí, vamos a tomar todavía un minuto más para hablar de esta virtud divina que es la fe y que no tiene nada que ver con el concepto de fe humano, ¿no? La idea de fe humana es donde tú pones tu confianza, y eso puede estar dividido en tantísimas cosas. Es algo vago, es algo que no es seguro, pero bueno, pues, tanta fe le tenía yo a la hierbita y no funcionó, ¿no? Le tienes fe al novio hasta que te falla, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa que los seres humanos tienen que usar, pero Dios no está hablando de eso, ¿sí? Nada de eso. Él va a producir el estado de fe divino que te da seguridad, tanta seguridad que descansas. ¿Quieres ver cómo opera fe? Mira a Jesús durmiendo en la barca en medio de una tormenta que está a punto de desbaratar esa embarcación, ¿sí? ¿Qué está viviendo Jesús? Fe. ¿Cómo que Jesús vive fe? ¿Y en manos de quién estaba Jesús durante su tiempo en la tierra? La responsabilidad de su papá, ¿sí? Llamar a Dios papá es decirle responsable de mí, y Jesús vive eso plenamente. Entonces venimos al asunto de entender la fe. Cuando Dios me habla de fe, no me está hablando de nada de lo que yo por mí mismo sea capaz.
me está hablando de lo que Jesús va a producir exclusivamente, así como la voz de Jesús tiene que ser exclusiva, única en mi espíritu. Igual la fe la tiene que producir Él en ti. Por eso Él es el autor, ¿sí? Él la tiene que iniciar en ti. Y la fe es como un boleto de avión, de tren, de barco, de lo que quieras. La fe es un vehículo que te lleva del origen de una promesa a su cumplimiento, ¿sí? Para eso es la fe. Porque el ser humano no tiene descanso porque Dios no tiene un compromiso con él. El ser humano, la naturaleza humana, opera en relación a la maldición que Adán trajo y Eva trajeron sobre su descendencia. ¿Y cuál fue esa maldición? Decirle a Dios, yo no quiero tu bendición, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y Dios le dice, está bien, dale por tu lado. Tú gánate el pan, yo te sembré la tierra y el huerto y todo para que ti, para todos. Yo lo sembré, dijo Dios. Pero tú no quieres, bueno, pues entonces ahora hazlo tú. Y eso no fue nada más para comer, amada familia, es para todo. Por eso el ser humano dice, ayúdame, Dios mío, ¿sí? Porque sabe que lo tiene que hacer él, pero échame la mano, ¿no? En la naturaleza divina es totalmente distinto. Cuando Dios te llama hijo o hija, Él está diciendo, yo voy a ser responsable absoluto de proveerte todo lo que tú requieres para ser mi hijo, para ser mi hija. Y entonces yo no necesito ver cómo le hago para creer, yo necesito recibir, ¿sí? Vivir recibiendo fe. Bueno, ahora vamos a conocer a la persona que engendra o crea, inicia la fe en mi corazón, en tu corazón, y permanece suministrándotela hasta que aquello cual se te da la fe se cumpla en tu vida. Una vez que una promesa está cumplida, ya no necesitas fe, ya está cumplida. Y Dios lo dice en Romanos, dice, no tienes que vivir esperanza cuando algo ya se cumplió, ya no lo estás esperando. Pero mientras se te promete algo y todavía no se cumple, entonces eso se vive en esperanza. ¿Qué es esperanza? Estoy esperando. ¿Qué estás esperando? Que Dios cumpla. Y ese estado de esperanza no es humano, es divino. Causa gozo, causa paz, seguridad, confianza. Por eso es que no hay sustituto alguno para la fe que Jesús exclusivamente puede producir en ti. Y esta es la función del evangelista. Jesús, evangelista en mí. ¿Sí? Esto es muy diferente a la idea de evangelismo que se tiene concebido. Y hay una aplicación, hermanos, hay que ser muy claros, en el enunciamiento de la buena nueva, ¿no? Pero lo que vamos a empezar a aprender es que el trabajo, por ejemplo, Pedro, cuando en el día de Pentecostés es el día en que todos ellos renacieron. No podían renacer hasta que no viniera el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y ese día dejan de ser humanos, ese día la adopción se da, nacen de nuevo, Dios está en ellos y ahora es Jesús en Pedro el que va a hablar, y si está hablando y entregando promesas, esa es su función, profeta, ¿verdad? Pero es Jesús en Pedro también el que está dando fe a los que escuchan y causándola en ellos. Y por eso ese día creen 3,000 personas. ¿A quién le creyeron? ¿A Pedro o a Dios? ¿Te das cuenta? Pablo es enseñado en esto. Primera de Corintios capítulo 2 dice, hermanos, yo cuando vine a verlos a ustedes, acuérdense que llegué bien enfermo. Estaba yo como muriéndome, ¿no? Estaba yo temblando y a lo mejor fiebre, quién sabe qué. En mucha debilidad física. Y luego dice, y ni mi palabra ni mi predicación a ustedes fue con palabras de humana sabiduría. Yo no fui a presumirles que yo sé esto y aquello, no. Sino fue en el poder de Dios, para que la fe de ustedes no esté fundamentada sobre lo que dicen personas, la sabiduría de los hombres, sino en Dios, en su poder, en su capacidad. Poder quiere decir capacidad de cumplir. Así que con corazones abiertos y trayendo pensamientos a la obediencia a Cristo, vamos a conocer a Jesús cumpliendo la función de evangelista aquí adentro. ¿Sí? Cuando en tu corazón quede claro, como Dios lo ha aclarado en el mío, yo
yo ya no pienso, híjole, eso va a estar difícil. No, no, no. Yo lo que quiero es, recibo la promesa, ahora necesito y recibo la fe, que Jesús va a estar operando en mi espíritu para que yo pueda caminar creyéndole a Dios. Esto es importantísimo, porque de nada serviría que Dios te entregue promesas si tú no permites que se cumplan. Tengo que repetir eso. Sí, Dios es fiel, pero yo puedo negarle que cumpla. ¿Cómo? Sin fe. Así que vamos entonces a entender esta función tan necesaria de Jesús en cada uno de nosotros y que es una función constante, ¿sí? Este no es un servicio de entrega donde Dios te manda un paquetito de fe, ¿no? Y te va a durar una semana y a la otra semana vienes por otra inyección de fe, ¿no? Y así te la va dosificando. No, 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 no. Vamos a entender esto. Dios es fiel. ¿Cómo vive ser fiel? Fidelidad. Esa es la vivencia de fiel. Su fidelidad ¿con quién? Con quienes Él está comprometido. Y el compromiso más grande que Dios puede hacer con alguien es llamarte hijo. ¿Sí? Por eso tenemos que quedar claros que el llamamiento de Dios a tu vida es llamarte hijo. Porque ahí quedó comprometido de todo. ¿Sí? Bueno, ahora viene su responsabilidad de darte con qué participar de su fidelidad. Dios no tiene problema siendo fiel. Pero yo, sin Jesús produciendo fe en mí, no me puedo conectar a esa fidelidad. Y te doy el diagnóstico bien rápido para que no te confundas. Una situación te causa estrés, no estás operando en fe. Temor, no estás operando en fe. Preocupación, no estás operando en fe. O sea, todo lo que no te permite descansar en Dios, en su fidelidad contigo, es donde no está operando fe. Yo me la pasaba, ¿no? Buscando a Dios. Fíjense nada más. Vaya, hoy a veces Dios me lleva a recorrer esa historia otra vez. Digo, Padre, qué bárbaro. O sea, cuánto engaño creemos, ¿no? Buscando a Dios en oración, ayuno, esto, aquello. Buscando entrar en su presencia, en lugar de saberme su hijo habitado por él. Él presente 24/7. Él comprometido conmigo 24/7. Yo sencillamente aprendo a recibir y Él cumple. Porque si tú quieres entender el estado de fe, funciona de esta manera. Y esto es lo que Jesús va a estar haciendo en ti. Y obviamente hay que deshacer un montón de teorías, creencias y situaciones que traemos puestas que no lo permiten. Pero es bien sencillo. El estado de fe es un estado de derecho. Escucha a Dios aquí. Es un estado de derecho. ¿Qué derecho? Que Dios sea responsable de ti en su capacidad. Porque eres su hijo, eres su hija. Y entonces, fíjate lo que Jesús tiene que hacer en ti y en mí. Quitarnos toda esta cosa que traemos adentro. Es que yo tengo, que yo tengo, que yo tengo, que yo tengo, que yo tengo. Todo ese yo tengo que es maldición. Y funciona en nosotros impidiéndonos andar por fe. Bueno, vamos entonces a ver el trabajo de Jesús, ¿sí? Romanos capítulo 10, Dios ahí declara que la fe viene a nosotros, nos es entregada como por oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando dice por la palabra de Dios está hablando de Jesús, Él es la palabra de Dios, ¿sí? No está hablando de échate un clavado en la Biblia a ver qué encuentras, ¿no? ¿Qué te puede servir en este momento? Todos hemos hecho eso, hemos creído eso, pero eso no es como está dicho. La palabra de Dios es viva y eficaz, no es un libro, es Jesús. Él es el verbo, eso nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Entonces, Jesús dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta? Son espíritu. ¿A dónde van? A mi espíritu. ¿Qué le hacen a mi espíritu? Encienden lo que se llama fe. Y entonces, ¿qué produce la fe? Hebreos 11.
la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero ahí está. Y yo, tú, entonces, una vez que caminemos a permitirle a Dios habilitarnos para vivir este servicio de Jesús, vamos a ver lo asombroso y lo capaz que es Jesús de ser autor de fe en ti. No hay de otra manera. O Él lo produce o no hay quien. ¿Y cómo lo produce? Hablándote. Entonces tú puedes ver la conexión, ¿no? Profeta me habla el compromiso, pero de inmediato el evangelista me da con qué creerle. ¿Te das cuenta? Y cuando yo recibo la fe, porque la fe hay que recibirla, es una decisión, así como recibir la promesa es una decisión que nos toca a cada uno. Ahora viene recibir la fe. Y aquí es donde está el detalle, que si yo no entiendo que Jesús está en mí para entregarme la fe viene por el oír, no viene por el hablar. ¿Quién tiene que oír? Yo. ¿Quién decide si oigo? Yo. ¿A quién oigo? Al diablo. Pues ahí no hay fe. Al hermano, tampoco. A la Biblia, menos, la letra mata. A Jesús, fe. ¿Sí? Solo hay una manera. Ahora, me muestra Dios que en este momento están los argumentos, ¿no? Sí, pero. Ok, ahí vamos a atender esos argumentos para que seas libre, ¿sí? La mente humana no puede recibir fe. Por eso se nos provee en 2 Corintios 10 de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y se nos provee que podamos traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y eso es bien sencillo de hacer. No te pelees con los argumentos, porque imagínate que Dios te haya puesto en el dilema de estar alegando con la mente humana y tratando de convencerla de que crea. Es que eso no va a suceder. Nuestra acción es permitirle al responsable hacer su trabajo. Es todo lo que tú tienes que decir. Padre, mira todo lo que está pasando aquí. Yo elijo creerte. ¡Pum! ¿Quién es responsable de santificarte? No tú. No hay ninguna escritura que dice santifícate. No. Ven con el santificador. Ser autor de fe incluye no nada más entregarte la virtud de fe, sino hacerte libre de la incredulidad y de todos sus argumentos que están basados en engaños. Y un engaño es algo, es la verdad, la mentira que alguien cree que es verdad. Un engaño es la mentira que alguien cree que es verdad. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Y si te ha vendido que tú tienes que esforzarte por creer y estás caminando en ese engaño, pues imagínate. Porque eso es lo que nos pasa, ¿no? Si yo tuviera fe como un grano de mostaza, no, pues no llego ni a un grano de mostaza, hermano. ¿Te das cuenta? O sea, estamos procesando las cosas en esa mente que no va a entender nunca las cosas de Dios. Entonces, provisión. Sin fe yo no puedo ser hijo. Bueno, Jesús está dedicado a ser autor de fe en mí. Y eso garantiza que cada uno de nosotros estemos provistos de fe y de libertad de incredulidad. Lo opuesto a la fe es la incredulidad. ¿Sí? La incredulidad opera simplemente en cuestionar. Es que, ya, eso nació de incredulidad. Yo pienso, incredulidad. La fuente de incredulidad es extensa en la mente carnal. Entonces tú vuélvete y hazte como un niño y padre, ¿sí? Padre, a ver, yo te elijo a ti, ahora arréglame. Y le das permiso a Dios de actuar para destruir esas fortalezas y a Jesús para activar, eso es lo que quiere decir ser autor de fe en ti, activar la fe en tu espíritu. Ahora viene consumar esa fe, ¿sí? Te dije que la fe es el boleto que paga el transporte de A a B, de prometerte a cumplirte.
Por eso en el dicho popular es entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, ¿cierto? Pues es lo mismo con Dios. Entre darte una promesa, cumplírtela, hay que recorrer un camino. ¿Y qué te va a sustentar en ese proceso del cumplimiento? Fe. Y entonces tienes, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Donde Dios nos da un desfile por el museo de los que han caminado fe con Él. Y puedes ver que en cada caso, una promesa, una trayectoria y un cumplimiento. Y aquí es donde tú ves la función de Jesús claramente. Activar la fe y permanecer suministrándote fe para que tú permitas el proceso que va a resultar en el cumplimiento de lo que Dios te promete. Ahora vamos a ubicarnos en la promesa de promesas, ¿sí? Porque muchas veces nuestro enfoque está en, pues yo le he estado pidiendo al Señor esta cosa, aquella cosa, y por eso Dios nos está diciendo, está bien, hijo, yo atiendo esas cositas también, pero no se trata de cosas, se trata de ti. Y la promesa de promesas es hacernos conformes a la imagen de Jesús, llevarnos de haber sido humanos a nacer de nuevo para luego ser hechos idénticos a Jesús y crecer hasta la estatura del varón perfecto y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la promesa de promesas. Y esa promesa tiene un origen y un cumplimiento. Y ahí está Jesús, cumpliendo la función importantísima de ser autor de fe, de echar a andar la fe en tu corazón y preservarte en fe durante toda la trayectoria para que tú camines al cumplimiento. Bueno, entonces ahí está. ¿Qué procede aquí? Pues recibir a Jesús para esa función en ti. ¿Sí? Si no das ese paso, pues entonces Jesús no tiene ese lugar en tu corazón y tú estás tratando de ver cómo le haces. Y eso ya no es fe. En el momento en que lo vas a hacer tú, ya no es fidelidad de Dios contigo. Ya no es el reposo de Dios. Dios califica la vivencia en su reposo de esta manera. Dice que el que ha entrado en el reposo de Dios ha cesado de sus obras. Es que yo tengo que hacer. Fíjate que no. ¿Sabes cómo le llama Dios a todas esas obras? Obras muertas. Obras muertas. ¿Cómo duelen, eh? Cuando Dios no te las recibe, te duele tremendamente porque te costaron tanto esfuerzo, tanto esto, tanto aquello. ¿Y qué hace Dios con tus obras muertas? Pues las destruye porque te impiden conocerle, te impiden ser hecho su hijo. En contraste, al permitir que Dios nos habilite para ser sus hijos, entonces Efesios 2:10 se aplica. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, no para que las hagamos. Y entonces esto nos lleva a entender la vivencia de Jesús, evangelista, autor y consumador de fe en ti. Es un 24/7, ¿sí? En el momento en que tú no recibes de Jesús, la fe se apaga. Y lo vas a comprobar con mayor conciencia. Primero, recibe a Jesús en esa función. Segundo, vive la habilitación. Y en la habilitación comprende que todas las creencias que traes puestas de cómo son las cosas que no son obra de Dios en ti, van a estar impidiéndote vivir correctamente en fe. Entonces, la manera en que Dios nos habla es la siguiente. El justo, por la fe, ¿qué hará? Vivirá. ¿De qué está hablando? Cuando Dios habla de vida, habla de la naturaleza divina, no de la existencia. Quiere decir, el justo, por la fe, va a estar en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Sin esfuerzos, por la fe vive lo que Dios es. Ahora vamos al antónimo de eso. El justo, sin la fe, ¿qué le pasa? No vive. Le entra la preocupación, le entra el coraje, le entra la impaciencia, le entra el temor, le entra todo lo que Dios llama muerte. Tú puedes
conocerte como yo ya recibí la adopción de hijo, ya soy hijo de Dios. Qué bueno, maravilloso. Esto es para los hijos. Pero si no aceptas que se te provea de fe y entiendes que la fe que se te provee se está consumiendo en ti al paso del segundo que estás viviendo, y que el suministro tiene que continuar. La fe de hace un segundo no me sirve para este segundo. Ya la viví, ahora viene el que sigue y el que sigue. ¿Y quién es el suministrador de fe? El autor y consumador de fe. Entonces, esto ubica a Jesús en su lugar en mi vida y en tu vida. ¿Cómo me la entrega? Hablándome palabras que son espíritu y que son vida. Ahora puedes comprender por qué Jesús dice, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Pero aquí viene la parte donde está la vivencia de fe. Me siguen, ¿ok? La fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Pues porque la única evidencia de que estés creyéndole a Dios es que hagas lo que Él te instruye. Este es el estándar, está en toda la escritura y esto es cómo funciona la cosa, ¿sí? Siempre hay instrucciones. Dios promete y te da instrucciones para que tú las camines, porque caminar por fe es actuar las instrucciones que Dios te da. Ama a tu enemigo, es una instrucción provista. Él no dice, a ver, ¿de dónde sacas amor? Él es la fuente. Pero a mí me toca elegir caminar hacia esa persona que me odia para amarlo. Hola. Y cuando camino, Dios cumple y yo vivo lo que Él vive. Dios ama. ¿Sí? Romanos capítulo 5 dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él nos amó dando a su Hijo por nosotros. Y si soy hijo, voy a ser enseñado a vivir eso, a ser amor. Ahí está cómo se camina en fe. Y no tienes que acordarte, es que no me acuerdo. No, espérate, también eso está provisto. ¿Sí? El Espíritu Santo está en ti para guiarte a lo que corresponde en este momento. Jesús está en ti para hablártelo. Tú estás allí para caminarlo en el Espíritu. Y Dios está allí para cumplirlo. Esa es la vida de los hijos. Y por eso Dios nos dice, de aquí en adelante, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dónde ocurre eso? Aquí adentro, en la mente de Cristo. Y si tú tomas tiempo con Dios, por eso Dios nos ha guiado a suministrarte de recursos visuales, audiovisuales, de todo. No toman el lugar de Dios. Son recursos, son herramientas para que Dios las trabaje contigo y te permita vivir el proceso de habilitación. Y un paréntesis, mis hermanos, hemos llegado a un momento en nuestra formación como hijos en que tenemos que comprender que estamos siendo habilitados para ejercer el sacerdocio divino. Y eso quiere decir que nadie puede crecer solo, ¿sí? Y tenemos que ver a Dios concertarnos, ¿sí? Tú puedes ver los videos y tú solito, pero no vas a crecer solito. Necesitas permitirle a Dios concertarte con tus hermanos, como por ejemplo, lo que se hace el domingo en la mañana, hay un poquito de ese asunto, ¿no? Esta persona nos entrega, pero también recibe y Dios empieza a fluir y a aclarar. Bueno, si tú ves lo que Dios les enseñó a hacer en el inicio de la iglesia, dice que tenían las reuniones generales y luego por las casas. Todos los días estaban recibiendo, hablando de lo que Dios les enseñaba y Dios estaba fluyendo a través de todos. Entonces empieza a obedecer esa guianza del Espíritu Santo en tu proceso formativo. Cierro ese paréntesis. Ya Jesús está donde Él tiene que estar, en tu corazón, para darte vida en abundancia. Esa vida opera en fe. Si tú no vives fe, la vida de Dios no puede operar en tu ser. Entonces, Jesús es el autor y consumador de fe y Él no te va a fallar jamás. Tú, yo, hemos nacido de Dios y estamos hechos para vivir recibiendo fe. ¿Sí? Lo que no está hecho para recibir fe es la mente humana. Y por eso es un problema muy sencillo, porque no tienes que obedecer esa mente. Lo único que tienes que hacer es sacrificarla, no obedecerla y someterla a Dios para que Él te la quite. Es todo, es sencillo. Ahora, mientras aprendes a vivir lo sencillo, nos complicamos la existencia tratando de resistir y de esto y de aquello. Nada de eso es fe, nada de eso es Dios haciendo. Esos esfuerzos tuyos es donde te vas de pique. Entonces, Dios está hablándonos para decir, hey, yo estoy aquí,
tú ya no tienes por qué andar viendo cómo le haces. Acéptame, sirviéndote. Porque si es como le dijo Jesús a Pedro, si yo no te lavo los pies, pues vete, Pedro, porque yo a eso vine. No me quieres para lo que yo vine, pues entonces aquí la cortamos. Y obviamente Pedro dice, de ninguna manera, entonces báñame, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que venir a lo mismo, es dejo de esforzarme por creer y por acordarme y por andar. Eso es una locura, hermanos. Imagínense que Dios nos metiera en el embrollo de todo lo que dice la Biblia, te lo tienes que aprender y acordarte y saber cuál usar en este momento. Es lo que yo aprendí de chiquito, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Y era como, ¿de dónde agarro? En lugar de pastos delicados, aguas de reposo, porque tengo quien me guíe, quien me dé. Yo nada más recibo y mi copa rebosa y manifiesto al que vive en mí. ¿Cuál es el problema? Soy racimo en la vid, no soy la vid. Mi trabajo es permanecer en la vid para que yo reciba lo que me da la vid y salgan las uvas. Eso es fe. Vivir la fidelidad de Dios, porque Jesús, autor de fe, la produce en ti, la sustenta en ti a cada paso, hasta que se cumpla perfectamente la promesa de tu Padre en tu vida. Bueno, ahora ocupamos unos minutos en la vivencia de esto. Punto número 1, recibo a Jesús, evangelista, para que sea autor y consumador de fe en mí. Y le permito a Dios procesar eso en mí para que me desconecte todos los engaños que traigo puestos en lo que yo tengo que hacer, ¿sí? La fe está en pleito con la identidad humana que tiene que hacer. La fe se trata de que Dios haga. Y todo esfuerzo por hacer de tu parte o de la mía es un conflicto con su fidelidad. Pues yo viví una gran etapa de Dios en mí diciendo, ¿lo vas a hacer tú? Estoy pensando, ¿no? Ayer me senté con Dios a escribir un documento que va a ser muy importante para todos. Y me estaba yo acordando, ¿no? de los tiempos en los que era, pues ya Dios me dio el tema, pero yo tengo que ver cómo lo armo y qué va aquí, qué va acá y qué va allá y qué, te das cuenta, y era producto humano y no era producto divino. A sencillamente participar y asombrarte de la sabiduría de Dios y cómo Él pone las cosas, las conecta y te sigue enseñando, ¿no? Nunca vas a tocar fondo en su sabiduría. Él siempre va a seguir creciéndote. Y es un gozo, porque Él es responsable y fiel. Si una cosa es que alguien sea responsable, otra cosa es que sea responsable. Él le toca hacer esto, eso es responsabilidad. Le toca a Él hacer esto, pero que sea fiel, que lo cumpla. Y Él se ha obligado contigo a ser tu Padre. Jesús se ha obligado contigo en todas estas funciones y tiene que cumplir. Y lo hermoso de Dios es Él no falla. Entonces, ahora viene el proceso de enseñarte a vivir por fe y para fe. Y esto es el caminar de tu corazón, ¿sí? Tenemos que vernos caminando todo el tiempo. El ser humano siempre anda caminando en sus pensamientos, en sus intenciones, en sus deseos, en sus temores. Ahí anda caminando, ¿no? El corazón nunca para, no hay descanso. Los hijos se nos ha provisto de un camino vivo. Se llama Jesús. Imagínate, otra función de Jesús. Y la manera de empezar a entender a Jesús camino es provisión. Jesús te da el cómo, te indica por dónde camines tú, porque te toca dar pasos. No vas a ser cargadito y llevado en cuna, ni arrastrado, te das cuenta, ni mucho menos arreado, ¿no? Arrear quiere decir por atrás te van pegando para que camines y arrastrados te van jalando. No. Tú tienes que dar tus pasos en fe, pasos de fe. Pero esos pasos, por eso hay una escritura que dice, los pasos del hombre bueno están ordenados por Jehová. Proverbios, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Bueno, ahora como hijo, no solamente se te indica por dónde, se te provee el camino. Y es Jesús mismo.
Y yo lo he podido visualizar de esta manera, ¿no? Si veo más para allá, parece que no hay nada. Es un gran aviso, quién sabe. Pero Jesús está aquí enfrente de mí diciendo, pon tu pie aquí, da el próximo paso. Porque la mente humana quiere saber para dónde y cómo y cuándo y por qué. Y no, espérate, no, me da miedo. Y Dios tiene que limpiarte, ¿sí? De todas esas cosas. Él no va a satisfacer esas fobias, no, te las va a quitar. Entonces ser autor de fe implica sanarte, implica limpiarte, implica hacerte libre de todo eso, porque ser autor quiere decir que funcione la fe en ti. Y ahí es donde vienen tus pasos. Esa es la parte que tiene que quedar clarísima en nosotros. Pedro entendió que Jesús tenía que hablar para que se cumpliera, ¿no? Di que yo venga a ti. Estamos hablando del mar, ¿no? Caminar sobre el agua, en medio de la tormenta. Y Jesús dice, ven, sencillo, ven. Ahí está el compromiso. ¿Qué sigue? Pedro, da el paso. El poder de Dios está cuando das el paso. Si te quedas aquí cuestionando, no, pero fíjate, eso es lo que le pasó a medio camino, ¿no? Empezó a cuestionar y canceló la fe, pero hizo algo correcto, Pedro, y hay que entenderlo. ¿Clamó a quién? Al autor de fe. ¿Sí? ¿Y qué hizo Jesús en ese instante? Lo saca del abismo en que estaba, lo vuelve a parar sobre el agua y juntos caminan hacia la barca en la tormenta. Y cuando entran a la barca, Jesús hace la paz, se acaba la tormenta. Vas a vivir eso con Dios. Te van a tocar tus hundidas para hacer evidente lo que necesitas permitir que Él rompa en ti. Las razones por las que esto no se puede. Eso es lo que le pasó a Pedro. ¿Yo qué hago aquí? No, en esto no se puede. Vas para abajo. Te has sometido a la lógica, a las razones terrenales, humanas, por más científicas que sean. Mira, la gravedad es un hecho, ¿no? Los vientos son un hecho. La fragilidad del cuerpo humano es un hecho. Todos son hechos innegables. Pero cuando está operando el poder de Dios, esos hechos se someten al poder superior. Lo mismo con nosotros aquí en la tierra. Estamos en un mundo lleno de maldad, gobernado por agentes de maldad en las regiones celestes y todo ese rollo. Sí, es un hecho. Pero en fe, tú estás aquí para participar en que se destruyan las obras del diablo, no en que seas víctima de ellas. Y por eso tienes que aprender a ser hijo, y el hijo vive por fe. Y Jesús se hace responsable de que no te falte, de que la tengas a cada paso, en cada momento. Ahí está el suministro de fe en ti. Pero a ti te toca dos cosas: oírle. Y ya Dios ha estado hablando de eso en las últimas 2 sesiones. Tomar esa decisión. Santifica en mí tu voz. Y segundo, seguirle. Dar los pasos. Esto va a resultar en el cumplimiento de una promesa maravillosa que está escrita. Todas las promesas están por escrito. Y dice lo siguiente, dice, por fe andamos, no por vista. Por fe ando, no por vista. Si tú haces este experimento y te pones un tapaojos, ¿no? Todos hemos ido a las piñatas, ¿no? De chamacos y nos daban vueltas y nos mareaban y estabas ahí tratando de adivinar dónde está la cosa y te dice la gente, por aquí, por allá, pégale. Bueno, eso no es de lo que Dios está hablando. No es andar a ciegas, ¿sí? De lo que Él está hablando es, deja de guiarte por cómo tú has visto las cosas, porque eso nunca va a estar de acuerdo con Dios. Cuando yo estuve aprendiendo a volar aviones, hace muchísimos años, y no estoy volando ahora para que nadie se preocupe, pero parte del entrenamiento es hacerte creerle a los instrumentos de navegación y no a tus sentimientos. Porque cuando estás en el aire y, por ejemplo, entras a una nube, tú puedes sentir que vas de lado, que vas para arriba, que vas para abajo, y es todo lo contrario. La única manera de tener seguridad es creerle a los indicadores de dónde vas, para dónde vas y cómo vas. Y ese ejemplo Dios lo usó en mí para empezar a explicarme esto de por fe andamos, no por vista. Créeme a mí. Si yo te digo, da este paso, no aceptes
otra instrucción. Durante el tiempo de tu proceso de ser establecido en fe, te va a tocar el pleito interno, ¿sí? Eso es inevitable, pero tú tienes que aprender a definirte para que Dios cumpla en ti. Yo sé que nos hemos extendido en esta sesión, pero es de suma importancia comprender en qué estás metido. Dios está metido en cumplirte, en ser fiel contigo, al 100%. Pero a menos que tú y yo nos dejemos habilitar para vivir su fidelidad al 100%, el resto de lo que no puede vivir su fidelidad está en lucha, está en tribulación. Esa es la tribulación nuestra. Las tribulaciones es no creerle a Dios, eso es todo. Ahora sí, hermanito, está dura la cosa. ¿Para quién? No, es que esto, es que, ¿te das cuenta? O sea, entonces tu padre se volvió infiel de repente. No es cuestión de autocondenarnos, es confrontar. Padre, gracias por Jesús, evangelista. ¿Sí? Y vamos a terminar nada más entendiendo por qué ese nombre. Porque evangelio quiere decir buena noticia. Evangelista es el que te la entrega. Pero a diferencia del profeta que declara los compromisos, el trabajo del evangelista es convencerte para que creas. Y tú y yo requerimos eso. Y eso te lleva a algo muy hermoso, a poder venir a Jesús y decir, convénceme. Por eso fue tan importante la respuesta de ese hombre que fue honesto con Jesús. Cuando Jesús le dijo, ¿crees que yo puedo? Le dijo, ayuda a mi incredulidad. Gracias, Padre, por darnos a Jesús y todas las dimensiones en que el don que Él es para que nosotros podamos ser hechos tus hijos. Funcionemos como Jesús funciona. Vivamos lo que Él vive. Gracias por que tú eres fiel. Y hoy nos traes a comprender que estamos provistos en Jesús de fe. Y que esa fe tiene que ser iniciada. Por eso Él es autor. Y tiene que ser consumada. Y hay una trayectoria en medio en la que tú vas a convencernos y a liberarnos de todo lo que te duda. Y nos vas a traer a reposo, a confianza verdadera y al cumplimiento de cada promesa, siendo la principal el hacernos tus hijos conformes a Jesús. Gracias porque eres poderoso y fiel para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y la gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. ¿Tienes un Padre fiel? Ahora permite que Él te haga descansar en Él y luego vas a aprender a ser fiel con Él. Pero eso viene después que aprendas a andar por fe. Bendiciones, familia de Dios. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!